nos disponemos para ir a la palabra del Señor. Y tú debes recordar el tema que nos ocupa este mes. Bajo ese tema macro, la cruz y el discípulo. Ese es nuestro tema de todo el año. Todo el año estaremos hablando de la cruz y el discípulo. Pero en el mes de enero, nuestro gran tema es la cruz, el centro de la Biblia y de mi historia. Cada uno de nosotros tiene una historia con Dios. Cada uno de nosotros tiene una historia con Dios. ¿Cómo Dios nos encontró? ¿Cómo nos habíamos perdido antes? Porque no se encuentra lo que no se ha perdido. Entonces estábamos perdidos. El Señor nos encontró. El Señor nos restauró. El Señor nos dio vida nueva. Y en ese caminar con el Señor tal vez nos estrellamos. Tal vez nos equivocamos. Hay días que uno dice, Señor, volví a meter la pata. Señor, volví a hacer eso que no te agrada. Pero en esa historia con Dios también están esos abrazos. Esos días en que hemos estado tan tristes y hemos encontrado la bondad del Señor. Esos días donde la alacena de pronto ha estado vacía y el Señor ha enviado su provisión. Esa es nuestra historia con Dios. Es nuestra historia. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. El domingo pasado Jonathan nos compartió en Deuteronomio capítulo 11. Hoy vamos a ir al capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Si tú ya encontraste, voy a invitarte a que te coloques sobre tus pies. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Toma asiento, muy amado. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia y no otro libro? Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes, la mayoría de los que ya somos grandes, el centro de lo que uno estudiaba era el álgebra Baldor. Ese era el centro de la vida, porque uno se la pasaba el fin de semana resolviendo los problemas de la Baldor del 1 al 80. Qué tipo tan problemático Baldor, ¿eh? Algunos me miran como, ¿Baldor? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come Baldor? Baldor es un libro así de gordo, lleno de problemas. Entonces está la matemática
y el álgebra. Y los dos son de lo mismo, problemas, solo problemas. Entonces te explican la teoría, pero están llenos de problemas. La Biblia está llena de soluciones. La Biblia está llena de soluciones. Es un libro así de gordo, lleno de soluciones. Es la diferencia. ¿Por qué la Biblia? Y es en lo que meditaremos esta mañana, perdónenme. La Biblia es un término que proviene de una palabra griega, biblón, que quiere decir colección de libros. Eso es biblón. Y fue escrita por unos 40 hombres, más o menos en un periodo de 1500 años. Cuando tú lees la Biblia, ¿no te parece que estás leyendo un solo libro? Los que nos hemos dado a la tarea de leerla de pasta a pasta, a uno le parece que es la misma persona la que escribe. Uno no nota la diferencia. Claro, hay estilos y hay tipos literarios. Unos están escritos en prosa, otros están escritos en verso. Pero en esencia pareciera que la persona es la misma. El pensamiento que transmite es uno solo. Eso ya es un milagro. 40 hombres escribiendo entre 1500 años, culturas, gobiernos, maneras y formas, y guardar la unicidad que ahí se guarda de pensamiento es un milagro. La Biblia es un milagro, queridos. Desde Génesis, que fue escrito más o menos en el 1445 antes del Señor, hasta el último libro que es Apocalipsis, escrito más o menos entre el 90 y el 96 después de Cristo, se guarda unidad. Entonces, cuando uno viene a la Biblia se convierte en un libro sagrado, porque en su sola escritura encontramos un milagro. No sé si a ustedes les pasa. Aquí tenemos un montón de Biblias para cuando vienen las visitas poder darles y puedan participar de las lecturas bíblicas. Pero a veces yo miro y digo, las tratan con un amor. Hay unas que no empiezan en Génesis, empiezan como en Levítico. Y no terminan en Apocalipsis, terminan por allá como en 2 de Corintios. Y sin embargo, yo digo, ya no están completas, pero decir, las voy a botar a la basura. No soy capaz. Porque es la palabra del Señor. Yo no sé si tú tienes Biblias muy viejas en tu casa, todas desvencijadas ellas, pero botarlas es una cosa que se siente feo en el corazón. Y es porque ella sola inspira respeto. La palabra del Señor por sí misma inspira santidad. Es un texto sagrado que en esas solas estadísticas que les he dado en esta mañana, tú ya te das cuenta que sería muy difícil que el maestro, el autor solemne no estuviera tras de ella. La palabra del Señor, queridos, es por eso nuestra guía de fe y conducta. ¿Y por qué hemos tenido que ir Jonathan y yo al Antiguo Testamento? Porque ahí empezó todo. El pueblo de Israel era un pueblo de tradición oral. No tenían nada escrito por muchos años. Y entonces todo lo que sabían de Dios y conocían de Dios era porque Abraham se lo dijo a Isaac, Isaac se lo dijo a Esaú y a Jacob, y Jacob se lo dijo a sus 12 hijos. Esaú, de alguna manera tenía temor del Señor. La historia de Esaú es una historia interesantísima. Esta semana aprendí algo maravilloso acerca del nombre de este par de personajes. Nosotros decimos Esaú el rojo y Jacob el engañador.
Eso querían decir sus nombres. Pero resulta que en el hebreo original, Esaú quiere decir como que todo está terminado y está hecho. Y Jacob es el que persigue, el que busca, el del proceso. Y después les haré una prédica sobre eso porque es fantástico. Pero es así. Jacob nació persiguiendo a su hermano. De Esaú la Biblia dice que cuando Jacob huyó, Esaú se quedó. Y se quedó con todo lo que su papá había hecho y su abuelo había hecho. Pero a Jacob le tocó salir a guerreársela. Finalmente, si ustedes leen con cuidado el texto, de la bendición de ser el dueño de casa, nunca salió de las manos de Esaú. Siempre estuvo ahí. Jacob regresó enriquecido. Jacob regresó después del proceso. A Esaú le tocó terminado. Algunos de nosotros no amamos el proceso. Queremos todo hecho, y especialmente los jóvenes de hoy en día. A uno le calificaban el proceso, el procedimiento que llamaban. No me interesa la respuesta que uno le veía ahí al compañero con el ojo casi visco, viéndole allá qué fue lo que le dio. Y chan, eso escribiste. Al Señor le interesan los procesos. Y si tú piensas en tu vida, Dios es un Dios de procesos. Y aunque eran gemelos, mismo papá, misma mamá, misma bendición, la una fue la nación de Dios y el pueblo escogido de Dios. Y el otro, el medio hermano, Ok. Pero todo eso lo encontramos en la Biblia. Y responde a la unidad de la mente de Dios transcrita en palabras. Es un milagro que el Dios soberano se esfuerce en hacerse entender de nosotros seres con mentes limitadas. ¿Por qué la Biblia, queridos? Pues porque finalmente la palabra del Señor es la manifestación escrita de su voluntad. Antiguo, ¿qué? Testamento. ¿Y Nuevo Testamento? Un testamento es una voluntad, la manifestación de una voluntad. El testamento que Dios nos ha dejado está en el Antiguo y en el Nuevo. Desde la visión del Antiguo Testamento vemos a cara cubierta, como entre sombras, la manifestación del Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos la plenitud de Cristo, esa revelación total. Ya no hay que esperar porque el Señor se manifestó con plenitud. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la manifestación de Dios para nuestras vidas a través de Jesucristo. Solo por una necesidad. ¿Saben cuál? Que tú y yo fuéramos restaurados al reino de Dios. La Biblia no fue escrita por otra cosa. La gente dice, la Biblia fue escrita es porque Dios es un amargado. Y entonces me prohíbe emborracharme, me prohíbe fornicar, me prohíbe drogarme, me prohíbe mentir, me prohíbe. Qué pereza tanta prohibidera. Pero el Señor dice, no te emborraches porque en eso hay contiendas. No digas mentiras, habla siempre con la verdad. Y evítate problemas porque una mentira trae otra mentira y otra mentira, y a ver cómo uno hace una pirámide de mentiras. Tarde o temprano se caen de su propio peso. Decía mi madre, más rápido que un mentiroso que un cojo. La palabra del Señor nos habla de esa esencia como hijos del Dios vivo. Nos habla del amor y la voluntad de Dios para que tú y yo tengamos buena vida. Y en la Escritura tú encuentras cosas que son culturales y cosas que son doctrinales. En el Antiguo Testamento especialmente hay muchas cosas que son culturales.
Entre esas, por ejemplo, hermano, no coma bagre, no coma nicuro, porque son pescados sin escama. Y el Señor le dijo a su pueblo, no coman pescado sin escamas. Y Dios es tan sabio que instruía a su pueblo porque ese pescado se descompone más fácil. El que tiene escama tiene una capita un poco más protectora. Pero de eso tú no puedes hacer doctrina. ¿Sí? Dios nos llama a ser sabios. Entonces, hermano, cómase ahora que salga su delicioso bagre ahí con sus papitas y arroz, bien sabrosos. No hay pecado en ello. Pero el Señor en su palabra deja cosas que sí son fundamentales. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el domingo hace 15 días hablamos de eso. El que no me ama a mí más que a padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. Y dijimos, hermanos, si usted no está dispuesto a amar así a Dios, este no es el lugar. Porque la meta es que todos amemos a Dios con pasión profunda. ¿Porque lo dijo la pastora? No, porque lo dijo Jesús. El que no me ama a mí completamente no es digno de ser mi discípulo. Tanto como si tú dijeras, querido, bueno, yo me caso con Pepito Pérez, pero también me caso con Juanito Rodríguez y con no sé quién. Y él dice, bueno, sí, está bien. No, tú te casas con alguien para tener una relación exclusiva. Y es lo que el Señor quiere con su iglesia. En el texto que nos ocupa en esta mañana, encontremos la razón por qué la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, por qué la Biblia es nuestra guía, por qué la Biblia es nuestra esperanza, por qué la Biblia es nuestro consuelo, por qué la Biblia es nuestro modelo de vida. Todo eso debe ser la Biblia para ti. Lo primero que el Señor nos dice a través del libro de Deuteronomio es que la Biblia es la manifestación escrita de la voluntad de Dios. En el capítulo 5, si tú lees, vas a encontrar lo que nosotros hemos llamado los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Honrarás y amarás a tu padre y a tu madre. Y de ahí para allá, todos los demás. Y nosotros, queridos, encontramos en este capítulo, el versículo 1 dice, estos, refiriéndose a esos mandamientos, pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, mandó que os enseñase. Es la voluntad del Señor, el propósito del Señor. Pero nosotros creemos que la Biblia solo se debe leer en el culto. Antes teníamos Biblias en casa, hoy como la Biblia está digital, entonces se nos pasa y cuando vamos a leer la Biblia, ¡pum!, se abre el TikTok y te quedas en TikTok y no vas a la Biblia. Y vas a leer la Biblia, pero ¡pum!, se abrió algo de Instagram y te quedaste en Instagram, porque es que engoman, ¿no? Y como tienen el algoritmo de tus gustos, entonces te muestran una cosa tras de otra de lo que estás buscando. Es bueno que tú tengas la Biblia impresa, así sea solo por el proceso pedagógico de resaltar, de escribir esa palabra que Dios te dio. Ponle fecha a esa promesa, ponle fecha a esa exhortación para que no lo olvides. El Señor dio su palabra escrita, primero en tablas de piedra, ahí, láminas de piedra, es la manera más correcta de decirlo. Él las dio, se las dictó a Moisés y el pueblo dijo, no, ve tú y habla
porque eso de fuego y ruidos y truenos, nosotros nos morimos de susto con ese tema. Y Moisés copió. Pero la palabra del Señor es la manifestación de la voluntad del Señor. ¿Dónde aprendemos que tenemos que orar? Orad sin cesar. ¿Dónde aprendemos que la palabra, como dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí? ¿Dónde aprendiste sobre el nacimiento de Jesús? En la Biblia. ¿Dónde aprendiste de la estructura de iglesia? Y Dios nombró a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Dónde? Y pastores. ¿Dónde lo encontraste? En la Biblia. Entonces cuando alguien viene y te dice, es que maestro puede ser todo y no hay necesidad de congregarse. Yo desde mi casa veo el culto. Yo desde mi casa adoro a Dios. Pues estás invalidando el libro de Efesios. Estás anulando una parte de la Biblia, la estás quitando, la arrancas y la botas porque no me conviene. ¿Dónde aprendiste que debes amar a tu prójimo? En la Biblia. Donde Santiago dice, si tus obras no hablan de tu fe, ¿para qué la fe? ¿Verdad? Ahí encontramos, queridos, y necesariamente tenemos que ir a la Escritura. El Señor dice, estos mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongas por obra. ¿Por qué, iglesia? Por obra, es decir, manos a la obra, Biblia a la obra. La iglesia va a vivir en función de la Biblia. La iglesia va a vivir en función de la Biblia. Muy bien. Porque la Biblia me muestra mis obras. Muy bien, ahora sí. Es que, pastora, usted a veces habla enredado. ¿Sí? Pero el Señor dice estos mandamientos. ¿Cuáles? Los de la Biblia, queridos. Miren, hay gente que habla más de otras cosas que de la palabra del Señor. La Biblia es nuestro centro. La Biblia es nuestra norma. En el país, la norma es la Constitución. La Constitución nos marca qué hacer y qué no hacer. La Constitución es nuestra línea de gobierno. Ella habla de cómo elegir presidente, de cómo elegir senado, de cómo se gobiernan, de cómo estamos constituidos en departamentos, en municipios. Habla de los derechos fundamentales entre los cuales está la libertad de culto. Ese es un derecho fundamental. La Biblia te habla de tus derechos fundamentales con el Padre. Y es que tú eres hijo legítimo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y todo lo que te estoy diciendo es Biblia. No estoy hablándote de otra cosa. Estos estatutos, mandamientos y decretos, enséñales para que los pongan por obra, para que los pongan en práctica en la tierra en la cual vas a pasar. Yo te diría, en la tierra en la que el Señor te ha puesto. Es aquí y es ahora donde debes vivir conforme a la palabra del Señor. Es aquí, es ahora donde la palabra tiene que cobrar todo el sentido para ti. Si decidiste amar al Señor y ser un digno discípulo de Él, pues debes obedecer la palabra. ¿Por qué la palabra y no otra cosa?
porque es la manifestación de la voluntad de Dios para su pueblo, para los que le amamos, para las ramas injertadas en el olivo. A mí me encantaba ver la cara del hermano Fernando Reyes cuando yo mencionaba ese texto. A él le encantaba pensar que era judío por adopción. ¿Somos judíos por adopción? Claro que sí. Somos parte del pueblo del Señor. Qué hermoso saber eso. Pero también la palabra del Señor me pone en consonancia con su voluntad. Es decir, me pone al ritmo de Dios. Al son que Dios me toque, yo bailo. Muy bien. Al son que Dios me toque, a ese son yo bailo. En el versículo 2 el Señor dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando. ¿Qué debes guardar? La escritura. Guardarla. Entonces no solo la hago, la atesoro, porque si no la atesoro, pues no la puedo obedecer. Si yo no sé lo que Dios dice respecto a ciertas cosas, queridos, ¿cómo voy a ser obediente? Si yo te dijera, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución en Colombia? Los abogados y abogadas, ¿qué dice? Hermanos, para la próxima semana cada uno va a traer la redacción de ese artículo en su cuaderno de notas. ¿No es la norma que nos rige y nos da derechos y deberes? Pero no la conocemos. No la conocemos. Ese artículo 1 habla de lo que somos, una nación, y habla del Dios que nos rige. Pero no les voy a hacer la tarea. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿qué dice el Salmo 100? ¿Qué dice el Salmo 100? Bueno, ¿qué dice Juan 3:16? Ese sí, no lo sabemos, porque fue el primer versículo que nos enseñaron de la Biblia. ¿Entienden ahora, queridos, cómo el Señor recalca? Y lo que ustedes ven en el texto que acabamos de leer es una y otra vez: entiendan estatutos, mandamientos, decretos, obedezcan, hagan, atesoren. Es que no podemos tener en poco la palabra del Señor. Yo se los he dicho muchas veces, mi maestra de escuela bíblica me lo enseñaba con terror, porque ella nos enseñaba y decía: cuando el anticristo venga y se manifieste el hombre de pecado y de perdición, todas las Biblias van a ser quemadas, y la única Biblia que usted va a tener es la que tenga en su cabeza y en su corazón. Eso para uno de niño, bueno, tal vez no los de hoy en día, niños como yo de la prehistoria, ¡guau! ¡Qué susto! Hay que aprendérsela, porque era urgente. ¿Qué tal que quemaran todas las Biblias? ¿Dónde iba yo a leer la palabra del Señor? Si tú no puedes atesorar la palabra del Señor, sus mandamientos, para que temas a Jehová, dice el texto, para que tengas reverencia del Dios vivo. Si tú no lees la escritura, tú no vas a saber la magnitud de tu Señor. Si tú no lees el texto, tú no vas a saber que el Señor, con el poder de su palabra, creó a este ritmo. Si tú no sabes, si no lees el texto, tú no vas a saber que ese Señor con amor vistió a los pecadores, Adán y Eva, y no los sacó desnudos al mundo agreste.
Si tú no lees la escritura, tú no vas a saber que el Señor con mano poderosa sacó a su pueblo con señales, como decía Jonathan. Es que fueron con condiciones naturales que se generaron. 7 al tiempo, no me hagan reír, perdón, 10. 10 al tiempo, ajá. Eso ya no es coincidencia. No lo es. Si tú no lees la escritura, no vas a saber que el Señor hizo llover fuego del cielo y consumió el holocausto y lamió el agua del holocausto, y las piedras fueron consumidas por el poder de su presencia en un desafío de fe entre Dios y Baal. Si tú no lees la escritura, no vas a saber que del Señor habían profetizado cientos de años atrás, diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si tú no lees la palabra, tú no vas a saber que el Señor dice que Él borra nuestras rebeliones y nunca más se acuerda de ellas. Si tú no lees la palabra, no sabrás que un día a Pablo lo mordió una serpiente y no le hizo nada. Y aquellos no adoraron al Dios a que Pablo enseñaba, sino quisieron adorar a Pablo. Y como no se dejaron adorar, dijeron: bueno, entonces ahora los vamos a apedrear. El Señor nos habla en su palabra. Si tú no tienes la escritura en tu mente y en tu corazón, querido, querida, ¿a qué Dios vas a temer? ¿A qué Dios vas a tener temor en tu corazón? ¿Y a quién vas a doblar tu rodilla? ¿Por qué la Biblia y no otra? Porque solo la Biblia nos habla de nuestro Dios. Porque solo la escritura pone al Señor en tu corazón y te pone en perspectiva con Dios, y obedecer a un Dios grande y poderoso y a un Dios fiel a sus promesas nos hace hijos de Dios, obedientes y amados. Pero además de ponernos en consonancia con la voluntad de Dios, para temerle y obedecerle y guardar sus mandamientos y sus estatutos, el Señor, queridos, nos hace a través de su palabra guardar y enseñar. Si tú conoces a un Dios tan grande, ¿será que tú puedes guardarte el secreto? Si tú sabes de la bondad y de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿será que tú te puedes quedar callado? Sí, pastora, yo sé guardar secretos. Hay un montón que se creen buenísimos guardando secretos, pero el Señor debe ser publicado a las naciones. El Señor debe ser contado. Las buenas nuevas de salvación tienen que ser transmitidas a todos. Porque la palabra del Señor y la gran encomienda que el Señor nos hace es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es a tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu vecino, el lechero, el panadero, el de mi trabajo, el que me encuentro en el Transmilenio, con el que hago fila todos los días para comprar el pan. Todos merecen oír de la palabra del Señor, de lo que en mi corazón hay, de esa palabra que fue sembrada, que yo guardé para poner por obra. Ahí en el versículo 2, el Señor en la parte B nos dice: tú, ¿quiénes tienen que guardarlas? Tú, tu hijo, el hijo de tus hijos, o sea, tus nietos, tus bisnietos, tu descendencia. Hay hijos hoy en día que le tienen pereza a ir al papá y a la mamá porque les echan cantaleta desde la palabra. Hay nietos que no quieren ver de sus abuelos porque yo voy donde mi abuelito y otra vez me dice que Dios dijo que tengo que arreglar mi vida con Dios, que porque sigo pecando, que porque hago esto, que porque hago aquello. Porque ese papá o ese abuelo están cumpliendo con lo que la Escritura les manda.
guarden no solo ustedes, sino su descendencia. Muchachos, los que todavía no se han casado, los que tendrán hijos después, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? ¿A guardar al Señor en su corazón? ¿A hacer de la Biblia su norma de fe y conducta? Yo no me imagino a unos cuantos sentados a la cabecera de su bebé queriendo enseñarles la Biblia. ¿Cómo era que decía? Espera, hijo. La Biblia. Ay, este TikTok tan chévere. Esa es la educación cristiana que muchos van a darle tristemente a sus hijos y a sus hijas. Yo recuerdo las veces que mi mamá me incomodó y las veces que oré rabiosa, porque uno se baja y ora, porque uno se metía a la cama, no quería dormir. Y me decía, no señora, de rodillas ahí al lado de la cama. O las veces que quise quedarme y no ir después de la escuela bíblica, era culto hasta las 12, íbamos a la casa, estábamos a las 2 para el culto de la tarde. ¿No quiere ir? Ella tenía métodos muy persuasivos. Y uno llegaba, me decía, haga mala cara y verá. Y algunos dirán, ay, qué cruel. Doy gracias al Señor porque mi mamá cuidó de mí y de mi vida espiritual. Yo doy gracias por cada regaño. Doy gracias a mi Señor por las veces que me vio desanimada y nunca me dijo, mijita, ¿qué tiene? Mijita, ahí está la Biblia, ore. Mijita, para deprimirse se necesita tiempo, busque del Señor. Y aún grande y aún pastora, mi vieja se dedicó siempre a respirarme aquí en la nuca. Y estás orando y está leyendo, mijita, y está orando al Señor. Eso déjele esa carga al Señor, eso busque del Señor. Siempre hubo una palabra que instaba a mi corazón a buscar de su rostro. El Señor lo dice ahí en el capítulo 2, no esperes a tener hijos para pensar cómo criarlos. Decide desde el principio, desde el deber hacer, si cuando tú los tengas los educarás de la manera en que Dios quiere que tú lo hagas. Pero debes tener la palabra del Señor primero tú. No vas a enseñar desde la teoría, enseña desde la práctica. ¿Por qué la palabra y no otro libro? Porque me habla de la naturaleza de Dios. Oye, Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques como ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que nos dice escuchen. Y ese verbo está 2 veces en el texto que leímos esta mañana. Oigan, y el Señor Jesús, que era un demócrata, les decía, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Es eso. Allá tú. Es tu decisión. Pero el Señor en su gracia nos dice, oye Israel, y cuida de poner por obra. El texto me enseña a guardar y a obedecer la voluntad del Señor. Porque la palabra me enseña lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y es sencillo. La palabra dice que es tan sencillo que aún el más tonto lo puede entender. La Biblia la puede entender todo el mundo. La mujer que le enseñó y evangelizó a mi mamá no sabía leer ni escribir. Era una mujer analfabeta, pero había escuchado la palabra y la tenía en su corazón y la podía poner a correr a raudales. ¿Qué se iba a imaginar esa ancianita? Que evangelizando a mi mamá iba a evangelizar a sus hijas, y que evangelizando a una de esas hijas iba a evangelizar tal vez a muchos de ustedes. Es el milagro de la palabra.
Es el milagro que la palabra hace. Ningún otro libro hace eso. Yo no he escuchado a alguien que diga, es que yo leí el discurso de Marx y eso me transformó la vida y transformó mi familia y transformó mi casa. No de la manera en que la palabra lo hace. Sí, hay gente que se vuelve marxista porque estudió Marx, ¿cierto? Los marxistas y los leninistas y esos que están sacando por allá de sus tumbas y los están volviendo a poner en las escuelas y en los colegios. Están volviendo a colocarlos allí. Y esos días me he dado a la tarea de aprender un poco de sus biografías. Y hay mucha cosa oscura ahí detrás de ello. Y les habla alguien que caminó por esos caminos. Alguien que leyó y que aprendió. No hablo de la teoría, hablo desde la práctica. Hablo desde esa experiencia. Y realmente quien cambia es el Señor. Oye, es la invitación del Señor. Escucha. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. La Shema judía. Esa palabra que resume la vida espiritual para el pueblo de Israel. Y uno puede decir, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. ¿Y qué? Ah, sí, nosotros sabemos que Dios es uno. ¿Y qué? ¿Saben? Ese oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, resume que Dios es fiel, que Dios no cambia, que Dios no transforma su naturaleza. Ese oye Israel es que las promesas que Dios le hizo a Abraham son promesas que se cumplen aún hoy. Estamos viendo una serie con mi esposo estos días y a mí me impacta esa influencia que Israel ejerce en el mundo. Influencia que es un país pequeño, queridos, geográficamente pequeño. Es un país relativamente nuevo. Hasta el 48 fue reconocido como nación. Y uno entra y en Maps creo que fue que lo encontré. Hay un video muy interesante que te hace ver a Israel hoy. Israel hoy tiene 3 elementos en su geografía. La parte desértica, la parte que ellos hicieron del desierto florecer y es la parte que cultiva y la parte tecnológica. Y son unos bárbaros. Y uno dice, wow, qué gente. No es la gente, es el Dios a quien esa gente tiene en su corazón. Es el Dios a quienes ellos han servido, obedeciendo a ese Dios único. Cuando finalmente decidieron ser fieles a Dios, sus vidas cambiaron. Dejaron de dar traspiés, dejaron de ser conquistados, dejaron de estar adorando a otros dioses. Y aún en medio de las dificultades, como el tiempo del holocausto, se mantuvieron fieles y Dios les hizo florecer como el desierto. Ese oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Habla de la unidad de criterio en Dios. Dios no cambia, Dios no se transforma, Dios no cambia de parecer. Lo que Dios pensó hacer contigo lo va a hacer y Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Así te metas debajo de las piedras, Dios te hará conforme a su propósito. Esa es la unicidad de Dios. Es todo lo que implica que el Señor sea uno y que no haya otro como Él. Creemos en ese Dios. Creemos en ese Señor, Dios Todopoderoso, que es uno solo. Uno solo. ¿Por qué la Biblia y no otro? Y voy terminando en esta mañana. Porque además de eso, me lleva a las razones por las cuales debo amar a Dios. La Biblia es un compendio de amor. Cuando alguien te dice te amo, ¿qué es lo que tú te sientes tentado a decir? Yo también. Porque si tú dices, no, yo no.
algo pasa, ¿verdad? Algo se rompió ahí. En términos generales, el que te dice yo te amo, ¿tú respondes? Yo también. Y la escritura es el yo te amo de Dios para tu vida. La escritura toda está llena del yo te amo de Dios para ti. ¿Tú qué le respondes? No, yo no. Pero hay valientes en este mundo que se levantan para decirle a Dios que no le aman. Hay gente que se levanta para decir, Dios, yo no te amo. Qué tremendos. Qué tremenda la gente de hoy, que se atreven a levantar su dedo contra el cielo y decir, todo el mundo es la prueba de tu amor y con todo y eso yo no te amo. No me importa que me ames, yo no te voy a amar. Aquellos que no son verdaderamente dignos de ser sus discípulos. Porque la condición del discípulo es, ámame más que a padre, madre, hermanos, hijos, más que a todas las cosas. Quien no me ame así no es digno de ser mi discípulo. Como cuando yo les digo a los chicos o a las chicas, princesas para príncipes y príncipes para princesas. Porque Dios los puso top 10. Si alguien no está dispuesto a escalar la montaña para tener a alguien top 10, tú no tienes por qué bajarte al llano. No tienes por qué. Y eso es para los solteros de aquí hoy. No tienes por qué. Dios te puso top 10 y ese es tu lugar. Eso lo aprenden en la Biblia. Ustedes son mi pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Yo sé cuánto me ama. Yo sé cuánto me ama mi Señor. Nunca lo dudes. Y si hoy viniste sintiendo que Dios no te ama, solo recuerda que el Señor dice, a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. A mis ojos fuiste de gran estima. Eso es cosa especial. Y lo dice el Señor, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son mi especial tesoro. ¡Wow! Como si Dios me pone allá, yo voy a enredarme con otros amores, con amor al mundo, con amor al pecado. No tiene lógica ni sentido, queridos. Solo vamos al amor de Dios. Y el texto me enseña cómo amar al Señor. Y allí lo dice. Versículo 5. Amarás. Eso es un imperativo. Eso es una orden. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Guau! ¿Más claro cómo debes amar a Dios? No. ¿Dónde lo encuentras? En la Biblia. ¿Será que tú estás amando a Dios con esa pasión profunda? Que tú dices, Señor, yo te amo con mi corazón, con mi alma, con todas mis fuerzas. Yo me desbarato por ti, Señor. Y no importa si llegué trasnochado del turno. Yo te busco porque tenemos un compromiso en la mañana. Y no importa si llegué cansado en la noche, tengo un compromiso. El domingo hablábamos en Alpes de la experiencia de Daniel. Y cuando levantaron el decreto y dijeron en el término de un mes, ningún hombre podrá pedir nada a nadie sino a ti, oh rey Darío. Daniel dijo, lo siento. Y abrió las ventanas de su habitación. Y mirando hacia Jerusalén, se postraba y oraba 3 veces al día. Y no era por desafiar al rey. Dice el texto a renglón seguido, como solía hacerlo siempre.
Y tú oras 3 veces al día: Señor, gracias por este desayuno, Señor, gracias por este almuerzo, Señor, gracias por esta comida. No. Amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente es sacrificar lo que tenga que sacrificar para adorar el nombre del Señor. Eso es amar a Dios. Cualquier cosa diferente estarás poniendo a esas otras cosas por encima de Dios, y entonces no serás su discípulo, porque la Escritura lo dijo. Sentamos las bases hace 15 días. Hace 8 Jonathan nos reafirmaba de ese propósito de tener a Dios enseñando y gobernando nuestro corazón. Pero finalmente, de mostrarnos las razones por las que debemos amar a Dios, pues simplemente porque es un mandato suyo, punto. Es así. Ámame. Y si no me amas, chao. Sí. A veces creemos en un Dios, Juan Lanas. Ay, mire, por favor, Jonathan, ámeme, obedézcame, hijito. No, la palabra es clara. Ámenme. Y recuerden allá en el Nuevo Testamento, el que no me ama de esta manera no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué hace ahí? Calentando silla y perdiendo espacio, hermano. Váyase a ver televisión, váyase al parque, a la ciclovía. Eso le aprovecha más que vivir un cristianismo falso. Un cristianismo donde usted no está dispuesto a amar al Señor profundamente. Y pienso en los apóstoles: dura esa palabra, ¿quién podrá llevarla? Yo pensé que yo podía amar a Dios como yo quisiera y que Él se aguantaba. No. Ámenme. Ámenme. Y es una orden, pero si tú no quieres, pues no finjas, bye. Así es sencillo. Y hay consecuencias, obvio. Toda decisión tiene consecuencias. El Señor nos enseña cómo amarle a través de su palabra y nos da la forma de adorar y agradar al Señor. Luego dice el texto: y estas palabras que yo te mando hoy las atarás primero sobre tu corazón. Lo que usted lea, hermano, amárrelo a su corazón. Póngalo ahí. Amárrelo para que no se le vaya la palabra. Átela a su corazón y repítala a su descendencia. Muchachos, aprendan muchos textos para que cuando tengan hijos tengan cómo enseñarles la Biblia. La van a enseñar a su descendencia. Los que tienen hijos aquí, levanten su mano. ¿Qué es lo que usted le enseña a sus hijos, hermano? ¿Qué es lo que le está enseñando? ¿La última de Maelo Ruiz? ¿La última de Maluma? ¿El último perreo suave? ¿Eso es lo que usted está enseñando? El texto dice que usted enseñe otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que enseñar? La palabra del Señor. La palabra. Y la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. ¿Cuáles son los comentarios de casa? ¿Dios está en tu boca? ¿En boca de tu familia? ¿Dios está en la boca de tu familia? ¿De qué hablas cuando te sientas a comer? Cuando ves televisión, cuando hay un espacio de familia, ¿de qué hablan? ¿Es de Dios y su propósito? ¿Dónde están los hombres cabeza de familia? Aquí levanten su mano. Eso, pastores de sus casas. ¿Cómo presiden sus casas, muchachos? Llevan a su familia la palabra. Es que no les gusta, lo siento. Soy la cabeza de esta familia y yo llevo a la familia a Dios. Punto. Sencillo, ¿no, Daniel? Eso es fácil. Eso no tiene lío, ¿cierto, Jonathan? Eso no tiene lío. Es fácil, ¿verdad, Juan? Amén. Es la autoridad que Dios da ejercida en casa. Obvio, no con grosería ni violencia, pero se debe hacer porque es una norma de casa.
Sencillo. Obedecemos a Dios. Ustedes son los encargados, ustedes son los pastores de su casa, ustedes son la cabeza de su familia. Como tal gobiernen. El texto nos dice claramente. Y las enseñan y hablarán de ellas cuando estén en su casa. No estoy hablando yo, es el texto de hoy, es el texto que corresponde. A mí me encanta tener temas por eso, porque me evita ser tendenciosa. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y luego, cuando vayas por el camino, cuando vas por la calle y ves esas cosas que uno dice, Señor, qué loco está este mundo, ¿no? Cuando salimos a la calle vemos la realidad del mundo. Cuando vamos a trabajar y vemos el entorno en que nos desempeñamos. Cuando vemos cómo es la gente, cómo se comportan, porque no tienen temor de Dios en sus corazones. Ahí hay que hablarle a nuestros hijos y decirles, mira, eso no es de Dios. Mira, eso no es de Dios. Pero para hacer eso la palabra tiene que estar ¿dónde? Atada en mi corazón. Atada en mi corazón. Y la repito a mis hijos y les hablo estando en el camino y estando en la casa, al acostarme y al levantarme. Uy, mi mamá cómo es de intensa. Uy, mi papá cómo es de intenso. Hermano, sea intenso según Dios. Ahora hay tantas maneras de hablar de Dios. Miren, hay videos. Esta semana Edwin me envió uno súper bonito del libro de Lucas y Hechos. Muy chévere. Con muñequitos. Súper bonito. No necesariamente hablar de Dios tiene que ser aburrido. No, hablar de Dios no tiene que ser harto. Tiene que ser bien especial. Un momento bonito, un momento didáctico, sabio, hecho con amor, con sabiduría. Y ahí dice, y cuando te levantes. ¿Saben que lo primero que los judíos hacen cuando se levantan es agradecer a Dios? Por sus ojos, por su oído, por su boca. Debemos agradecer al Señor. Usted lo primero que hace es, primero que todo, su despertador es una canción por ahí para levantarse con ánimo. Y no necesariamente es una alabanza. Entonces ahí ya empezamos como regular. Y resulta que lo apagó 2 veces y va así, porque se le hizo tarde. Entonces Dios, después nos hablamos, Señor, porque voy tarde. No, cuando me levante. Y cuando estoy sirviendo el desayuno, hermanas, en casa. O hermanos, porque hoy los caballeros ayudan diligentemente en sus casas. Entonces también díganles, vamos a agradecer a Dios por este alimento. Es su responsabilidad, pastores de casa, hermanas pastoras, porque son madres cabeza de familia. Cuando como, cuando me levanto, cuando me acuesto, ¿dónde está Dios en mi día? Todo el día. Todo el día. Su palabra está puesta en mí y el texto me enseña cómo Dios quiere que yo le alabe y cuál es la forma en que yo le agrado. Y las atarás como una señal en tu mano. Y las pondrás como un frontal en tu mente. La gente esgrime el chulito ese, ¿cierto? Todos saben lo que es el chulito. En los tenis, en la chaqueta. Le hacen publicidad gratis a un montón de marcas. Y esas marcas no les devuelven nada, solo les cobran más caro. Porque usted le hace publicidad a esa marca. Miren cómo es de tendencioso el mercado. Es que a mí me gusta tal cosa y si no es de esa marca, entonces esa marca debiera pagarte porque tú en tu ropa o en tu carro llevas X o Y marca. ¿No es lo derecho? Si yo hago publicidad, me deben pagar por esa publicidad. Pero ocurre el efecto contrario y perverso. Yo le hago publicidad a X o Y marca y resulta que antes la marca se valoriza más y más caro me cobran. Curioso, ¿verdad? Pero llevar un texto bíblico en la camiseta, pero llevar un texto bíblico de pronto en el pantalón,
Uy, no, ¿se dan cuenta que soy cristiano? ¿Se dan cuenta? Qué gran responsabilidad. Y es que como preferimos no ser mal testimonio, entonces no somos ningún testimonio. Con eso me evito que me confronten. ¿Y no que era cristiano? ¿Y no que usted es cristiano? El Señor dice, átenla como un frontal. Pónganse la palabra aquí. Cuando hubo la batalla de los 7 días del pueblo de Israel, después de que fue establecida como nación, y los vecinos, Egipto, Arabia, ¿quién más? Estaban contra ellos y todos venían para acabarlos como nación. Estaban naciendo. Dicen los historiadores que aquella gente cogió la palabra y no sé si ustedes la han visto. Ellos se la trenzan en la mano y es obediencia a ese texto allí y en sus frentes. Y salieron a la batalla. Dios, cuánto nos falta pasión profunda en el corazón, iglesia, para llevar la palabra con amor, con orgullo y con convicción de salvación. Ellos sabían que eran fuertes, sí, pero que Dios iba a pelear por ellos. Y cuando tienen grandes controversias mundiales, Israel se acuerda de quién es su Dios y lo ponen por delante. Yo les invito a que vean ese discurso del primer ministro Netanyahu en Naciones Unidas el año pasado. Y ustedes verán el Dios en que ellos creen. Y él no es un hombre, no, pero ahí está. Querido, quiero terminar en esta mañana invitándote a que la palabra del Señor sea tu razón, tu ikigai, el motivo de tu vida. Sea la escritura quien gobierne tu caminar, porque entonces te irá bien, porque entonces tu camino será prosperado. Señor, esta mañana hemos oído tu palabra y tú nos has confrontado a todos, Señor, porque tal vez no la amamos como debiésemos. No escuchamos, Señor, como debiéramos escuchar. Y el texto una y otra vez nos dice, oye, oh iglesia de Villa Javier, oye. Señor, tal vez de lo que más debemos arrepentirnos es del tiempo que perdemos en otras cosas que no son necesariamente aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para amar la escritura de tal manera, Señor, que se convierta en nuestro motivo de vida. Que tu palabra se convierta en nuestra canción. Que tu palabra se convierta en nuestra inspiración para hacer negocio. Que tu palabra se convierta, Señor, en el motor de cómo llevamos nuestra familia y nuestra casa. Señor, obra, Padre. Obra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Porque tu palabra transforma corazones. Porque tu palabra cambia el mundo. Porque tu palabra, Señor, da testimonio de ti. Y amamos la escritura. Amamos la experiencia, Señor, que tenemos cuando nos acercamos a ella, Jesús. Porque muchas veces, Señor, en medio del dolor y la ansiedad, una palabra tuya, Señor, ha traído restauración y sanidad a nuestra vida. Ha traído esperanza, Señor, cuando hemos bajado los brazos y nos hemos declarado derrotados. Señor, enséñanos a amar tu palabra como tú quieres que lo hagamos. Enséñanos a amar tu palabra y a tenerla tan y tan presente. Ayúdanos a tener tu palabra en cada rincón de nuestra casa, en cada rincón de nuestro corazón. Hoy prometemos como iglesia atar tu palabra a nuestra vida, Señor, para vivir conforme a ella. Señor, te adoramos. Y es un compromiso, Señor, un compromiso de vida que hoy adquirimos. Si tú sientes que el Señor te ha hablado esta mañana,
y que necesitas hacer un compromiso con Dios, aún tú que estás oyéndolo, viendo este video, ponte sobre tus pies ahora y dile: Señor, entiendo de qué me has hablado hoy y entiendo que voy a atesorar tu palabra en mi corazón. Yo me levanto para hacer un compromiso contigo y voy a presidir tu palabra en mi casa. Y voy a llevar tu palabra a la empresa, y voy a llevar tu palabra a mis compañeros, y voy a llevar tu palabra, Señor, donde tú me lleves, porque estará atada a mi corazón. Porque lo que salga de mi boca, Señor, será tu palabra. Ya no saldrán groserías, ya no saldrán, Señor, palabras deshonestas. Será tu palabra lo que salga de mí, porque está atada a mi corazón tu palabra. Señor, míranos, hoy nos hemos puesto en pie y aceptamos tu desafío. Queremos ir más a ti, más a tu palabra. Queremos hacer de ella el centro de nuestra historia, el centro de nuestra vida. Señor, toma nuestra promesa y ayúdanos para permanecer y perseverar en tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Gracias por el llamado a nuestros corazones, Señor. Gracias. Te adoramos, Dios. Amén.